Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos aquí a mi biblioteca en este programa patrocinado por la editorial Porrúa. Me han solicitado, me han pedido para esta ocasión el, que hable un poco de mi formación académica y de la publicación de mis libros en la editorial Porrúa. Paso entonces a la primera parte. Mi nombre es Luis Rodríguez Manzanera, soy originario de la ciudad de Durango, aunque muy pequeño me trajeron a la Ciudad de México, donde he hecho mis primeros estudios, tanto primaria, secundaria, preparatoria. La realicé en el Colegio Cristóbal Colón, con Escuela Lasallista, y de allí eh, pasé para mis estudios profesionales a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Entré a la Facultad de Derecho de la UNAM en 1957 y tuve desde luego pues extraordinarios profesores, como mi profesor en Derecho Penal fue don Raúl Carrancay Trujillo, y en procesal Arnulfo Martínez Lavalle, y bueno, los profesores de aquella época como Floris Margadán o como en Sociología y Filosofía del Derecho Recasén Siches, etcétera. Ya pasando mi primer año de facultad, logré que me hicieran la autorización para poder llevar dos carreras simultáneas, y tuve la suerte de ser aceptado en el Colegio de Psicología, que estaba entonces en la Facultad de Filosofía y Letras, de manera que ahí cursé la carrera de Psicología, también con profesores extraordinarios como José Luis Curiel o como Héctor Solís Quiroga, a quien reconozco uno de mis grandes. Claro, desde luego, tengo que mencionar que mi gran maestro, mi padre académico, en todos sentidos, eh, es don Alfonso Quiroz Corona, el primer y gran criminólogo de este país. Ya terminando mis dos carreras, hice el curso de perito en criminalística en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales, y el curso de interrogatorio y polígrafo en el Banco de México. Y ya con esta formación eh, logré concursar para la beca que otorga el gobierno italiano. No era fácil, el gobierno italiano daba entonces 5 becas al año y daba preferencia a estudios de arte, de restauración, de literatura, esto. Pero tuve suerte y me admitieron, y así fue como hice mis estudios de posgrado en la Universidad del Estudio de Roma, universidad que se llama La Sapienza, la sabiduría, donde iba a tener yo igual profesores extraordinarios como Benigno Vitulio,
o como Franco Ferracuti, o Giuliano Basal en Derecho Penal. Y ahí pude además cursar el diplomado en Criminología Clínica, que es parte de mi formación importante. Ya habiendo obtenido el posgrado en la Universidad de Roma, regresé a México, a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde por azares de la vida me tocó sustituir en criminología al maestro Alfonso Quirós Cuarón. Así mi primera clase en la Universidad Nacional Autónoma de México el 1 de marzo de 1969. Y desde entonces, ya son más de 50 años, he sido titular de la materia en la Facultad de Derecho en la UNAM. Es claro que por mi formación di algunas clases también en la Colegio de Psicología de la UNAM y me tocó fundar la materia y ser profesor muchos años en la Universidad La Salle. Ya con todo esto de mi formación, es lógico que para clase hubo que hacer la preparación de clase y fue así como fui elaborando unos pequeños apuntes, ya que, aunque muy bueno, la bibliografía en México era muy escasa. Eran aquellos libros de los maestros españoles, don Constanzo Bernardo de Quirós, don Mariano Ruiz Funes, y había llegado el libro de Tranquila Bastín, pero la bibliografía no era muy abundante. Es más, no había ningún libro de criminología propiamente dicho, escrito por un mexicano. Mi maestro Quirós Cuarón me alentó a escribir, a perfeccionar aquellos apuntes, de manera que me puse a trabajar sobre el libro de criminología. No fácil, repito, porque no había muchos precedentes para México. Así fue como terminé el libro, que por desgracia no pudo ser prologado por el maestro Quirós Cuarón, porque murió. Ese libro de criminología quedó sobre su escritorio cuando él estaba haciendo el prólogo, y como es sabido, él murió dando su clase de medicina forense en la Universidad Nacional Autónoma de México, y para mí, no sé si buena o mala suerte, me tocó estar con él en esos últimos momentos de su vida. El maestro don Javier Piñi Palacios, un extraordinario maestro, me acompañó a la editorial Porrúa, con don José Antonio Pérez Porrúa, el padre, para presentar el libro. Y afortunadamente Porrúa lo aceptó, y yo le había puesto introducción a la criminología. Él mismo me aconsejó que esa no era una introducción, que ya tenía la referencia por el maestro Quirós Cuarón y que se publicaría como criminología. Y así, tengo que reconocer, no fue el primer libro escrito por un mexicano, porque el maestro Orellana Villarco había publicado, con Porrúa desde luego, un poco antes su libro de criminología. Así salió a la venta este libro, La criminología, que bueno, ha tenido una excelente fortuna. Ya estamos sobre la edición 32
32 ediciones. Hay que aclarar que un libro de estos lo convierte a un verdadero esclavo. A veces vive uno para sus libros. ¿Por qué? Porque cada nueva edición hay que revisarlos, hay que actualizarlos. No pueden ser reimpresiones. Esto se vería mal y anticuadísimo, ¿no? Entonces, hay que trabajar en cada una de las ediciones. He tenido suerte, pero tengo que aclarar que esto se lo debo mucho a mis maestros, tanto mexicanos como italianos. Me prestaron sus bibliotecas, me dieron sus orientaciones. Y es que uno es mucho lo que es gracias a sus maestros. Yo cuando alguien dice que no le debe nada a nadie, o es un embustero, o lo que pasa es que se está fusilando alguna obra, ¿no? Es claro que uno le debe gran parte de su trabajo a sus maestros. Y en este caso, claro, el reconocimiento absoluto a la editorial Porrúa, porque sin la capacidad de distribución que tiene Porrúa, bueno, posiblemente este libro no hubiera pasado de la segunda edición. ¿Sí? Entonces me da mucho gusto y agradecimiento de siempre. La segunda obra que quisiera comentar es la victimología. Aquí también tuve la suerte de poder asistir desde el primer congreso o simposio internacional de victimología en 1973. He asistido a casi todos los simposios, pero aquel primero fue especialmente importante porque ahí conocí a los principales victimólogos del mundo. Ya con las notas que tenía, me puse a hacer igualmente unos primeros apuntes de victimología. Pero además, esto iba a costar hasta cierto punto mucho trabajo, porque aquí sí no había nada de nada, más que artículos sueltos, un libro de victimología no existía. Hubo entonces desde que tratar de hacer un temario y con todo aquel material, la mayoría en lenguas extranjeras, se pudieron formar unos apuntes. Hubo un concurso en Durango al que mandé el trabajo y ganó el primer lugar, y entonces ya se pudo publicar. Digo que costaba mucho trabajo porque mi misma formación como criminólogo es de criminólogo clínico. Yo me entrené en la cárcel de Revigia, en Roma, con mi maestro de Tulio. Y obviamente todos los estudios se centran en el delincuente, en la personalidad del delincuente. Y la víctima es como un accidente aparte, no es el sujeto principal, ¿no? Es una simple comparsa. Y al reunirme con los primeros y grandes victimólogos del mundo, cambió por completo mi idea de lo que es el fenómeno criminal. Y me di cuenta que el fenómeno criminal tiene dos partes clarísimas, son dos caras de una moneda, ¿no? El criminal y su víctima y victimario. Por eso me dediqué a profundizar estos estudios y así es como nace este libro, Victimología, de la editorial Porrúa, desde luego,
que también ha tenido suerte, ya agotó 16 ediciones, y aquí como existen los simposios o simposia internacionales de victimología, cada 2, 3 años hay material nuevo. Aquí también cuesta mucho trabajo estar actualizando la obra. Ahora, respecto a estas dos obras, criminología y victimología, hay que tener en cuenta que son ciencias fácticas, o sea, lo que ven en la realidad. No son ciencias normativas, no son ciencias jurídicas. No estudiamos qué dice el código o qué dicen las leyes acerca del delito del delincuente, y en el otro caso, qué dicen las leyes acerca de la víctima. Aquí lo que estudiamos es la realidad. Yo entiendo que a veces la realidad choca con las leyes y con las ideas que tiene el legislador. Sus orientaciones a veces son más bien políticas y no atacan esa realidad que es la que estudiamos en las ciencias fácticas. Claro, nuestras obras están dentro de la colección jurídica de Porrúa, porque no era fácil meterlas en otro lado, ¿no? Son parte de las ciencias penales, parte importante de las ciencias penales, y tienen que vivir allá. Claro, si nosotros queremos ver el aspecto jurídico, bueno, ahí están los tratadistas jurídicos extraordinarios. Aquí podríamos pasarse una hora hablando de los juristas, de los penalistas que tienen un libro publicado por la editorial Porrúa, ¿no? Ese es el aspecto del mundo jurídico. Cuando mencioné a mis maestros, alguno de los alumnos tuvo una frase muy graciosa, decía, oye, todos sus maestros tienen nombre de libro. Sí, claro, claro, esa es la gran formación. Y en cuestión victimológica, insisto, esto es desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista jurídico. Para el punto de vista jurídico, bueno, ahí están los libros de derecho victimal de María de la Luz Lima, desde luego, en la editorial Porrúa, donde puede conocerse el aspecto jurídico. Y en parte, lo mismo puede pasar con la penología, que es el estudio de las penas y las medidas de seguridad desde el punto de vista fáctico. ¿Qué pasa acá abajo? Porque si ustedes ven alguna ley de ejecución de sanciones, no tiene nada que ver con la realidad. Si se trabajó sobre una hipótesis extraña de cómo se imaginaron los legisladores que debería de ser una prisión. Y en todo el mundo de la reacción social, de la reacción penal, sucede un poco esto. Tenemos que ver cuál es la realidad. Y en los estudios de tecnología, esto es lo que hemos intentado, bajar a ver cuál es la realidad de ese fenómeno tan complejo que es la pena. Esto, diríamos, es más o menos la primera trilogía de mis libros en Porrúa. Sin embargo, una de mis grandes preocupaciones de siempre fue el problema de menores infractores. Es más, esta fue mi tesis doctoral en la Universidad de Roma, en la Sapienza di Roma, y seguí haciendo el trabajo, lo publicó primero Criminalia por partes,
y después lo publicaría la editorial Porrúa. Ya lleva también varias ediciones. Yo en lo personal, ya que me pidieron que hubiera asuntos y opiniones personales, en lo personal creo que de mis libros es el más complejo. Por lo menos es el que me ha dejado una enorme satisfacción desde el punto de vista académico. Continuando con esto, bueno, para terminar primero con los libros, una de las preocupaciones eh, académicas importantes es eh, el acceso a las fuentes. Y en opinión también personalísima, ahora gracias al Internet, etcétera, hay acceso a una cantidad de información descomunal. Es increíble, pero sí hay que tenerle mucho cuidado. Yo siento que hay que irse siempre a las fuentes originales. ¿Qué dijo en realidad un autor? Porque a veces las citas son citas y citas de citas de citas. Al final no sabíamos cuál fue el contexto y en realidad qué dijo el autor. Agréguenle traductor y traductores, agréguenle que la traducción a lo mejor no es buena, entonces hay que irse a los originales. Por esa razón, otro de mis libros en Porrúa es este, Clásicos de la Criminología, lleva también ya varias ediciones, se publicó primero en la CITE, es en la edición Porrúa, claro, donde me propuse quiénes son los realmente clásicos y qué dijeron en realidad, es decir, textuales, sin hacer mayores comentarios. Lo mismo he hecho con victimología, en este libro, en el cual logré reproducir los principales artículos, las principales aportaciones de cada uno de los grandes victimólogos del mundo. Y tengo que decirlo, este libro tiene una peculiaridad muy especial porque los conocí personalmente a todos. Al haber ido en 1933 al primer simposio, pude conocer a Mendelssohn y a von Hegel, es decir, a todos los grandes en esta materia. Ya muchos no están con nosotros, entonces quise hacer este libro no solo para tener el acceso a aquellos pioneros, sino como un homenaje a mis maestros. Repito, una vez en mi publicación sus maestros. Un punto que quiero tratar, aprovechando esta oportunidad, es la relación que he tenido con la editorial Porrúa en otro sentido. La Academia Mexicana de Ciencias. La Academia Mexicana de Ciencias Penales cumple este año 80 años de su fundación. Es la academia científica en el área penal, pues de hecho más antigua que existe en América Latina, y quizá en el mundo, de que hubiera tenido un trabajo consistente durante 80 años, sin interrupción. Esta academia, fundada por Luis Garrido y Ángel Ceniceros, Carranca y Trujillo, Pini Palacios, y tantos nombres, y a donde han pertenecido, es una academia de número, son 30 sitiales, ahora se abrieron a 35, 30 sitiales,
Y bueno, mm, si vemos los nombres de los académicos, volvemos a lo mismo. Todos tienen nombre de libro, es decir, todos han estado muy unidos a la editorial Porrúa. Y uno de los principales productos de la Academia de Ciencias Penales es, sin lugar a duda, la revista Criminal. La revista Criminalia, que tiene más de 80 años de publicación, es anterior a la misma Academia de Ciencias Penales, es la revista más antigua, constante e importante en nuestra nación. Durante los 10 años que tuve el honor de dirigir la revista Criminalia, fue publicada por la editorial Porrúa, que había hablado con don José Antonio y aceptó patrocinar, de manera que durante 10 años que yo dirigí Criminalia, se publicó por Porrúa. Se publicó años antes, se publicó muchos años después. Hay que aclarar, ahora estamos en este cambio descomunal en todos sentidos. Lo estamos viendo y viviendo en este momento hacia el mundo virtual, ¿no? Ahora, Criminalia empieza a publicarse en, en forma electrónica, ¿no? Pero, ¿cómo le debemos ocurrió a todos estos años de publicación de la revista más importante en materia de ciencias penales en México? Y otro aspecto que quiero comentar un poco con ustedes es dentro de la misma criminología y penología, la evidentemente gran preocupación que hay por el momento actual. Sí necesitamos una revisión muy general de principios y de conceptos, ¿no? Se está diciendo ya nada será igual después de esta pandemia. No pensemos nada más en la pandemia, sino en toda otra serie de circunstancias sociales, políticas, económicas, etcétera, etcétera. Una recomendación, porque luego queremos descubrir el hilo negro. Una recomendación es irnos a los clásicos. Materialmente todo lo podemos encontrar en las colecciones de Porrúa. Hay que regresar, porque a veces se está absolutamente descubriendo el hilo negro, ¿no? Se están haciendo teorías o presentando ideas eh, que a veces que vienen algunas desde el siglo XIX. Hay un fundamento, además creo firmemente que México sí tiene una fuerte formación criminológica, que México sí existe una escuela mexicana de criminología. Es claro, lo digo yo por mi formación original, que nuestra orientación es evidentemente muy clínica. O sea, el tratamiento del delincuente. Algo de lo que ahora se ponen serias dudas. Estamos en un regreso que no me gusta, estamos en un regreso hacia un derecho muy represivo, muy retributivo. En algunos aspectos sí podríamos hablar francamente de un derecho penal de homicidio. De lo que se trata es tener mayores penas, castigos más duros, mayor represión, y sentimos que ese no es el camino, ¿no? Hemos escrito, entre otras de nuestras obras, sí, la prisión no debería existir.
Hay que encontrar todas las formas de poder sustituir la prisión. Todo lo que dicen que son universidades del crimen, etcétera, bueno, pues es verdad. El medio no da para más. Son universidades del crimen y el gobierno está dedicado a becar gente a estas universidades del crimen. Las cárceles hay que vaciarlas, no llenarlas. Y por eso hemos producido literatura al respecto. ¿Cómo lograr sustituir las prisiones? Ahora, eh, quiero mencionar, independientemente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que ahora me honro mucho en presidir, y los extraordinarios académicos que tenemos entre nosotros, quiero mencionar lo que es el Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica. México ha tenido una verdadera explosión en lo referente a estudios de criminología. Hay que decirlo, se han abierto escuelas, instituciones, institutos, colegios que quizá no cubran con los requisitos suficientes. Entonces formamos el Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica. Tuve el honor y el privilegio de ser el presidente fundador, y se reunieron ahí las 30 principales universidades públicas y privadas que tienen estudios en criminología. Hemos sido exigentes para quién se admite y quién no se admite en el Consejo. El Consejo ha crecido, cumplimos ya los 10 años de existencia. Actualmente, claro, yo no soy el presidente honorario. Presidente es el maestro Margarito Ortega, que es el rector de la Universidad de Iztlahuaca, y esto ha tenido una verdadera fuerza. ¿Por qué? Porque hemos logrado hacer lo que se hizo en España con el libro blanco, ¿no? Lograr una currícula de materias mínimas, de un tiempo de estudio mínimo, para el cual se podía reconocer la escuela. Por cierto, bueno, reconozco que gracias al CECRIM se hizo este libro, el libro blanco de la enseñanza de la criminología en México. Cosa rara, este es el único que no es por Rúa. Es probable que hagamos pronto una edición con la editorial por Rúa para tener un mínimo de calidad en la enseñanza de la criminología. Gran parte del problema criminológico, criminal en México es y ha sido una falta de capacitación. Por lo menos lo hemos visto en el área policial. La solución en cuestión policial es capacitación. No hay otro camino. No hay otro camino. Se han llegado a tener avances extraordinarios, no tiempo de mencionar cuántos ejemplos hay, pero sí hemos llegado a tener buenas escuelas de policía. Tenemos policías muy profesionales, pero se han abandonado mucho los programas. Es necesario centrarse mucho en la capacitación policial, ¿sí? Por un lado. En lo referente a reclusorios, también es indudable que se necesita personal
altamente capacitados. Ujú. Y aquí, les repito, no hay que descubrir el hilo negro. Basta con ver las directrices de Naciones Unidas, las directrices, los protocolos, las recomendaciones, aún los convenios, convenciones y todo lo demás de Naciones Unidas son una clarísima guía de, de, cómo debe uno comportarse, ¿no? Además, son documentos a los que se ha llegado a un acuerdo, no solamente grupos de expertos, sino por votación de los países, ¿sí? Entonces, sí hay líneas respecto a policía, respecto a reclusorios, con las reglas Mandela, respecto a mujeres, respecto a todo. Y tenemos que aferrarnos un poco a estas disposiciones, tomar como columna vertebral los derechos humanos. Y los tenemos ahí. ¿Sí? Tenemos, podemos aferrarnos a esto, ¿no? De manera que sí, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Nuestra misión por el lado académico es, es esto, ¿no? Es investigar, es escribir, es formar personal, en lo personal, en lo individual, eh, perdón, quizás una falta de modestia, pero sé que hay mucho por hacer, eso ya le toca a las futuras generaciones. Yo, con falta de modestia, creo que sí estoy satisfecho. Mis 50 años de profesor universitario, eh, creo que he cumplido hasta donde yo he podido. De la obra escrita, pues ahí está, gracias a la editorial Porrúa, a la bondad de los lectores, y a la gran capacidad de distribución, gracias al Consejo de Enseñanza Criminológica, porque han adoptado algunos de mis libros como libros de base, de manera que no, repito, no es mucho un gran mérito personal, sino todos ustedes que me han ayudado. Y con esto, bueno, quiero terminar, espero haber cumplido la misión que me encomendaron en la Benemérita Editorial Correcto. Muchas gracias, creo que va a haber preguntas y comentarios. Gracias a todos. Gracias, Peter. Bueno, no.
No sé, debo de ir respondiendo. Mm, Sí tengo micrófono, ¿verdad? Me están escuchando. Porque, en primer lugar, muchas gracias, porque por lo que veo esto se está transmitiendo a todo el mundo. Gracias, Brasil. Gracias a todos los compañeros de Baja California, de Colima, etcétera. Y hago un comentario sobre lo que me ponen en pantalla. ¿Es correcto decir psicología victimal? Sí, sí, yo creo que no daría lugar a confusión. Yo creo que sí se entiende. Quizá yo prefería hablar un poco de decir psicología victimológica para eh, traer todo el contexto del resto de la victimología. Pero sí, y es un área poco explorada. Hemos estudiado tanto en la mente del criminal que se nos olvidó que la víctima también tiene una mente y una psicología y que a veces es muy importante y que en ocasiones puede ser tan interesante o más que la psicología del infractor. Uh-huh. Gracias, Nayarit. Gracias, Colima. Gracias, Guatemala. Uh-huh. 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 Gracias, la Autónoma de Nuevo León, la Autónoma de Nuevo León, que es la pionera de las licenciaturas en criminología. Uh-huh. Bueno, no es que ahora, es que siempre ha sucedido el fenómeno de la protección de los delincuentes y el olvido de las víctimas. Esto no es un punto nuevo, ¿no? Es a partir de fines del siglo pasado y cuando se empezó a proteger a las víctimas. Y ojalá y no se les abandone porque estamos viendo con un gran temor todo lo que está sucediendo en cuestión no solo de leyes, sino de realidad, porque para proteger a las víctimas no solamente se necesita una buena ley, que no la tenemos, sino se necesitan recursos. No es nada más eh, el apapacho y el discurso, no. Se necesitan recursos, ¿sí? Uh-huh. Muy bien. Gracias, Islahuaca y Estado de México. Gracias, Colima. No. Gracias, Noel. Sí, esperamos poder salir pronto, ¿eh? Uh-huh. Gracias, gracias, Nancy. Capi Montiel,
uno de nuestros grandes criminalistas. Por cierto, aprovecho ahorita viendo al maestro Montiel Sosa, gran criminalista, sí la importancia de distinguir la criminología de la criminalística, porque hay, de mucho gracias a la televisión, hay una gran confusión y se piensa que pudieran ser lo mismo. Por esto, nuevamente con Editorial Porrúa, hicimos esto con el doctor Rafael Moreno González, que es mucho el padre de la criminalística moderna en México. Y sí, quisimos hacer un libro entre los dos para hacer la distinción clara entre criminología y criminalística, que son necesarias las dos, necesarísimas. El nuevo sistema de justicia penal no puede funcionar sin criminalística. Es imposible, es imposible. La prueba ahora se carga hacia el lado de la criminalística y no tanto del discurso jurídico. Sin que esto pueda molestar a mis colegas juristas, pero no. Ahora todo gira en la teoría del caso y ahora criminalistas como el maestro Montiel, como don Rafael Moreno, son claves para la resolución de la teoría del caso. Bueno, no siempre, yo creo que aquí también voy a hacer la distinción, así como en criminología hay toda una rama que es la criminología clínica, en victimología también hay victimología clínica, de lo más complicado y de lo más difícil, ahí se necesitan super expertos, no cualquiera, nada más porque quiere mucho a las víctimas puede hacer clínica victimológica. Parte del fracaso, hay que decirlo, parte del fracaso de la Comisión de Víctimas fue no contar con victimólogos profesionales. Sí, mucha gente bien intencionada, pero no. Entonces mi respuesta tiene que ser clínica. No podemos hacer una generalización de esto. Sí, en la clínica vamos a encontrar muchos victimarios que en su momento fueron víctimas. Es más, que son victimarios por haber sido víctimas, lo que llamamos teoría circular en victimología, pero no puede hacerse la regla general. A lo mejor sí puede hacerse al revés. Todo victimario, si cae en los engranajes de la ley, va a ser víctima. Ahí sí. Y claro que va a ser víctima. Saludos, Washington. Pablo, saludos muchos. Gracias. De esta pregunta nuevamente es problema de clínica, No en todos los casos hay que atender en mucho al caso concreto. Ojo que ese es otro de los fallos de hacer leyes generales, ¿no? Cada víctima es diferente, cada victimario es diferente y cada interacción es diferente. Y claro que hay circunstancias en las que se cambian los papeles y la víctima se convierte en victimario. Esta es la razón por la cual hay que romper los círculos victimales de inmediato, sobre todo los círculos de violencia intrafamiliar, porque ahí se pueden cambiar fácilmente los roles, los papeles. En un momento dado la víctima se convierte en victimario
y viceversa. Es la importancia de la prevención victimal. Rogelio, maestro, muchas gracias. Más gracias todavía. No, gracias. Uy, gracias, Cintia. Pablito, saludos a toda la familia, gracias. Muchos saludos a todos. Gracias. Ah, Ciudad Juárez, gracias. Gracias, Pablo. Susi, de la Autónoma de Nuevo León. Bueno, como podrá ver Editorial Porrúa, esto sí tiene difusión. Me parece que este es un programa interesantísimo para oír a los autores, ¿verdad? Gracias, Selene. Gracias, Susi. Sí. Ya que salgamos. Puebla. Gracias, amigos de Puebla. Haré lo posible. Pues sí, realmente nos estamos cuidando. Creo que todos ustedes están también en reclusión domiciliaria. Esto es un gran problema. Bueno, me están dando la señal que se está terminando el tiempo, de manera que tengo que despedirme. Como les agradezco haberme acompañado. Tenemos mucho tiempo de no vernos por razón absolutamente natural. Espero que pronto podamos reanudar nuestras reuniones, congresos y todo lo demás presenciales y poder tocarnos y saludarnos. Creo que todos tenemos ese mismo deseo. Gracias muy peculiarmente por sus mensajes. Muchos de ustedes han sido compañeros de gran parte de mi vida en esta carrera, en este transitar por la vida criminológica. Les deseo la mejor de las suertes y les deseo salud, ahorita es lo más importante, y que pronto podamos reunirnos. Muchas gracias a todos.